I de fet, em toca a mi obrir la sessió de la tarda fent una reflexió sobre el capitalisme i sostenibilitat dintre d'aquesta qüestió. Bé, potser a nivell, tornant a aquest nivell més abstracte del pensament de Marx, quan de fet el que vull abordar avui aquí és fins quin punt el marxisme és o no és útil respecte als problemes de sostenibilitat que té avui la societat. Vull deixar d'estar que ja... No hay problema, sí. De hecho, també millor per la transcripció. Bueno, de hecho, pues lo que nos vamos a plantear es precisamente esta cuestión. El marxismo, como forma de pensamiento, se articula sobre la base de analizar el modo de producción capitalista. Y por tanto, uno de sus objetivos desde el punto de vista teórico es desentrañar cómo en un sistema en que aparentemente existe libertad económica entre las personas, es posible que un grupo social pueda detraer el interés de otro grupo de personas de otra clase social. Por tanto, lo que es prioritario, lo que es objeto de análisis es precisamente intentar desentrañar cómo se produce esa transferencia y el hallazgo, la clave de esta cuestión, pues está en toda la formulación de la teoría de la plusvalía. Además de esto, hay que tener en cuenta que el marxismo es una corriente de pensamiento que surge en el siglo XIX, que es un siglo en que la sociedad percibe con optimismo su relación con la naturaleza. Ese optimismo se deriva de que hay un cambio tecnológico en la forma de vida muy radical respecto a las sociedades anteriores y por tanto eso lleva a extrapolar que si en estos últimos 10, 20, 30 años hemos cambiado tan radicalmente de la manera en que vivía la sociedad anterior, pues esto va a continuar en el futuro y por tanto vamos a entrar en una senda de mantenimiento de ese progreso. Y además se fundamenta esta visión optimista especialmente en la innovación de la tecnología. Por tanto, Marx vive en un ambiente en que se confía en que la ciencia, los conocimientos, la técnica va a ser capaz de resolver cualquier problema. Y hemos de verlo esto en las perspectivas del siglo XIX, porque efectivamente imaginaros el cambio radical que supone el transferir el trigo desde Cervera hasta Barcelona en carro a hacerlo en ferrocarril. Es un cambio de paradigma absoluto. La sociedad vive que con la técnica, con la introducción de nuevas tecnologías, pues el mundo entra en una senda que puede resolver cualquier problema, puede acabar, y eso afecta no solo a los transportes. Por ejemplo, pues seguir en esa misma comarca, pues todas las zonas que eran pantanosas, que eran cuna de enfermedades infecciosas, pues se desecaban, se hacían canalizaciones, aparecían nuevas tierras de cultivo y la sensación en que se vivía es que esto se podría proyectar, digamos, al infinito, o de manera inagotable. Y ahora bien, a pesar de todo esto, Marx, que es un filósofo muy profundo, percibe que hay otros problemas y lo percibe en ese contexto. Es decir, percibe que a pesar de ese ambiente de optimismo, ese modelo de producción y esas leyes que lo constituyen van a terminar por provocar problemas con la naturaleza. Lo que pasa que ni él mismo, porque entiende que lo fundamental es la contradicción trabajo-capital, ni sus discípulos, las personas que van a continuar su pensamiento, prestan mucha atención a esta cuestión. Bien, en nuestra facultad sí hubo una persona que, traductor de Marx, observa esta cuestión y recupera aspectos que simplemente estaban ahí,
pero la gente no había prestado atención. Más, por ejemplo, en el libro tercero del Capital está planteando pues un análisis de la agricultura pues, en que dice esto. Oye, el capitalismo no solo depreda al trabajador, está depredando sobre el medio. Y es un proceso de depredación del suelo y que cada vez que está aumentando esa fecundidad en el suelo, está progresando en la ruina de la sostenibilidad de esa fecundidad. Es un análisis tremendamente moderno. Lo que pasa es que eso queda sepultado porque las urgencias son crear los sindicatos, defenderse de las largas horas de jornada laboral, acabar con el trabajo infantil. Eso es lo que queda en la agenda de los seguidores y discípulos de Marx. Pero Marx está percibiendo que ese modo de producción tiene en su interior elementos que van a acabar por, erosionar el entorno en que se produce la vida social. Y lo que en el siglo XIX se denomina la naturaleza. Bien, en este texto, pues que pacificismo, ecologismo y política alternativa, que recoge varios artículos de Sacristán, pues hay varias reflexiones de Manuel Sacristán recuperándose Marx preocupado por la ecología. ¿Y qué pone de relieve cuando analiza esa realidad? Qué cuidado, porque este modo de producción tiene efectos colaterales. Uno de ellos sobre la naturaleza. Ahora bien, sí que es cierto pues, que esto pasa a un plano secundario. Es una situación que es ante los retos que tenía el siglo XIX y que va a tener los inicios del siglo XX, las guerras mundiales, etc. Ese es un tema pues, que no va a llamar demasiado la atención. Claro, ese entorno es distinto del entorno que vivimos ahora. No el nivel de desarrollo, la presión sobre la naturaleza que ya no es la misma que había en el siglo XIX o el siglo XX. Aquello que era potencia, ahora llega a un nivel en que ya percibimos a nivel social de que efectivamente este modo de producción está amenazando nuestra propia sobrevivencia como especie. Porque estamos llegando en muchos lugares a límites que cuestionan la posibilidad simplemente de reproducción de la especie humana. Claro, desde el punto de vista de, si nos preguntamos la utilidad del marxismo para predecir este fenómeno, pues hay que reconocer que no es muy útil porque el pensamiento marxista en general centra la atención en otros problemas que constituyen el eje pues, de la tensión social en el siglo XIX y en el siglo XX. Ahora bien, si con los ojos de hoy revisamos lo que aporta el marxismo, vemos que probablemente Marx era de los pocos autores que en el siglo XIX estaba prediciendo lo que iba a acabar ocurriendo con este modo de producción. Y además no solo lo predecía como un futurista, como alguien sino que explicaba las leyes que conducirían a esta situación. Y a la inversa, para entender dónde estamos hoy, hay que volver a revisar, a recoger, a poner atención sobre los fundamentos teóricos, las leyes que Marx enuncia en el Capital. Porque de la repetición sistemática de estos procesos, la conclusión es que íbamos a llegar a donde estamos hoy. Por tanto, desde este punto de vista, es útil porque nos explica el porqué. No el porqué social, porque evidentemente hay porqués de tipo técnico. Podemos destruir un bosque porque hay sierras mecánicas que permiten talar muy rápidamente algo. Esta es la razón técnica. Pero la razón social de por qué se destruyen los bosques es una razón que se explica en el Capital y en las leyes que enuncia Marx. La razón social que lleva a esa locura en la utilización de la técnica. Por tanto, es útil desde este punto de vista, pero también es útil desde otra cuestión que es lo que voy a intentar explicar hoy. Y es que el modo de producción capitalista, mientras se sostenga sobre las leyes que Marx plantea que lo explican en el siglo XIX,
no es reformable. Es decir, es una bestia que tiende a la depredación no solo sobre la clase trabajadora, sino también sobre la naturaleza. Y por tanto, si se quiere evitar la destrucción de la naturaleza, si se quiere evitar la preservación del medio donde vive la sociedad, es necesario cambiar las relaciones económicas y organizar la sociedad sobre las bases. Bien, vamos a ver cuál es el núcleo del enunciado de Marx para lo que en este momento nos interesa. Marx plantea: el capitalismo es un modo de producción que endógenamente plantea varias ideas, pero a este nivel nos interesan dos cuestiones. Primero, funciona solo como un sistema de reproducción ampliada, es decir, que necesita acumular cada vez más. La acumulación de plusvalía solo será reinvirtiendo una parte de ese capital del excedente obtenido en tener más maquinaria para producir más, para competir con los otros capitalistas. Esto hoy nos parece normal, es decir, que un sistema de reproducción ampliada pues es la excepción de la historia de la humanidad. Los modos de producción anteriores al capitalismo eran modos de producción de crecimiento cero, que el objetivo era producir este año el mismo trigo que tuvimos el año anterior. Se fracasaba cuando por las lluvias o lo que fuera, pues había una mala cosecha. Y a veces incluso se fracasaba cuando se producía demasiado porque también se desequilibraba. El objetivo era que en China, en Egipto, los faraones se alcanzara la producción que estaba prevista para ese año. Nadie pensaba que en Egipto se pudiera duplicar la producción de trigo. Si alguien hubiera planteado esto, digo, está loco. Si la tierra de cultivo es esto, nuestros medios de cultivo, vamos a seguir. El modo de producción capitalista es el primero que necesita el crecimiento acumulado. Primer problema. Y esto está en el capital. Pero tiene otro aspecto importante. Porque cuando Marx busca cuál es el origen del excedente, es decir, del enriquecimiento de los capitalistas, como explicaba el Guerrero, ¿de dónde sale la diferencia entre la de prima? De la plusvalía. ¿Y quién produce esa plusvalía? No la pueden producir robots, no la pueden producir máquinas, necesitan trabajadores. Quien es capaz de tener un coste de reproducción inferior a lo que puede aportar el valor, solo es el hombre, las personas. Por tanto, el excedente se obtiene del trabajo. Segunda cuestión, esto quiere decir que se necesita la mayor cantidad de población posible. Porque ¿de dónde surge el trabajo? ¿De dónde surgen los trabajadores? De la población. De la población. Por tanto, es un sistema que si quiere que crezca la plusvalía, aunque temporalmente puede aumentar la plusvalía de forma absoluta, reinvirtiendo el capital, vemos que eso lleva a desgastar la tasa de ganancia. Por tanto, necesita que la población crezca consustancialmente ese sistema, porque si no crece la población, no crece la plusvalía, y si no crece la plusvalía, decae la tasa de ganancia y el sistema colapsa. Pero claro, estas leyes que están, digamos, claramente explicadas en el capital, contrastan con un fenómeno pues que cualquier ingeniero, cualquier biólogo nos podría explicar, que estamos en un planeta finito. Un sistema económico que crezca hacia el infinito, que necesita de cada vez más trabajadores, que necesita duplicar la población cada 20 o 30 años. Si no puede colonizar otros planetas, por cierto, fantasía que durante un cierto tiempo tuvo nuestra sociedad, si no, mirad cómo nos veíamos hace 30 años en Odisea 2001 en el espacio. Hoy nos hace sonreír, pero la gente se creía que ese era el futuro del planeta en el siglo XXI. Pero hoy estamos en el siglo XXI y vemos que eso es una fantasía. La sociedad humana está encarcelada en este planeta. No podemos, la gente no puede migrar a otro lugar. Y ese planeta es un planeta finito. Bien, si combinamos crecimiento exponencial con un planeta finito, es evidente que está servido el llegar al colapso.
Y eso no se deriva de que haya los industriales muy desalemados que contaminan el planeta, esto típico de las películas, ¿no? El industrial malo que quiere aumentar un poquito el beneficio y contamina o tala un bosque. No, es que no es la excepción, es la regla del sistema de crecimiento. El depredar sobre todo aquello que sea posible para permitir ese crecimiento. Bien. Esto genera que este modo de producción tenga congénitamente, internamente, al modelo de producción, una serie de problemas que he intentado apuntaros aquí. Primer problema, que agota los recursos renovables. Recursos renovables que están en disposición. Un recurso renovable se puede utilizar infinitamente porque por eso es renovable. Por tanto, si tenemos un bosque, ese bosque, los bosques en la Edad Media, pues servían a los ciudadanos para coger leña. Durante generaciones y generaciones servían a la leña. Si cada vez queremos sacar más leña del bosque y la capacidad de reproducción del bosque es la que es, al final lo que hacemos es agotar esos recursos que son renovables, porque son renovables en potencia. Es decir, son renovables siempre que no sobrepasemos su tasa de reproducción. Si cortamos más leña de la que crece en el bosque en un año, es evidente que nos vamos a quedar en 5, en 10, en 20 años, nos vamos a quedar sin bosques. Un sistema que necesita cada vez más inputs, más bosques, más pastos, más peces, es un sistema que acaba por depredar esos recursos no renovables. Ahora estaba hablando de los recursos renovables. Evidentemente, también agota los que no son renovables. Aquellos que se agotan, el carbón, el petróleo, estos ya por definición algún día se agotarán. Y por tanto, acelera el fin de esos recursos que no se reproducen. Además, genera otro problema, porque, claro, en un modelo económico, hasta no hace tanto tiempo, había recursos renovables, recursos no renovables, y ya está. Pero es que ahora aparece que el medio ambiente, el entorno en que vivimos, también necesita un cierto equilibrio para ser sostenible. Por ejemplo, el problema de la atmósfera. Si seguimos aumentando la emisión de gases, pues simplemente vamos a poner en dificultad la desaparición de la reproducción en el planeta. Cosa que, por cierto, como explica también en el libro que os mencionaba Sacristán, no es una cosa nueva. De hecho, la humanidad es producto de una contaminación del planeta. En las relaciones químicas básicas, el oxígeno es un veneno para muchos tipos, para las bacterias originarias que viven en este planeta. Pero era un subproducto de las algas que viven en el mar. Y esto genera una capa, produce la atmósfera. El oxígeno, que es un veneno para las especies primigenias, es nuestro elemento de vida. Es decir, la atmósfera ya ha cambiado en el pasado y puede volver a cambiar. Evidentemente, muchas de esas bacterias que producían, digamos, o algas que producían como subproducto oxígeno, no eran conscientes de que estaban matando sus propios de vida. Pero ahora la sociedad humana sí que sabe lo que está haciendo cuando está cambiando los efectos que esto puede producir cuando está cambiando la composición de la atmósfera. Sin embargo, se sigue presionando sobre la atmósfera, sobre ecosistemas que desaparecen, sobre condiciones que tienen un papel en la reproducción del entorno en que es posible la vida. Y finalmente, pues otro de los problemas asociados a que le planteaba Pedro de la plusvalía está en el crecimiento demográfico. En la historia de la humanidad han habido ciertos crecimientos demográficos. Por ejemplo, en el momento que se descubre la agricultura, aumenta la población en el planeta, pero aumenta de manera relativamente lenta. Lo que está ocurriendo ahora mismo no tiene precedente en ningún momento de la historia de la humanidad. Y no es un problema que devenga
como podría pensar Malthus, pues del carácter vicioso de las clases bajas, que no piensan en otra cosa que en fornicar y en tener muchos hijos. Es un problema que tiene causas económicas profundas y que por tanto no se arregla con un sistema puntual de anticonceptivos, ¿no? Porque es estructural el sistema. Mientras no se cambien esas estructuras, esa tensión, ese crecimiento demográfico se va a mantener. Vamos a examinar, pues, algunos de estos problemas y los efectos que tienen en este momento. La contradicción demográfica. Claro, el modo de producción capitalista tiene como objetivo aumentar la ganancia. Y para aumentar la ganancia, ya vimos, como explicaba Diego Guerrero, que el medio es aumentar la plusvalía. Si el excedente surge del trabajo no pagado, hay que aumentar ese excedente. ¿Cuál es la forma de aumentar la plusvalía en este sentido absoluto? Aumentar la fuerza de trabajo. Es decir, cuantos más trabajadores, más plusvalía. Si dentro del sistema consigo incorporar pues, a la población, no solo a la población que viene los orígenes del capitalismo, por ejemplo, aquí en Barcelona, consigo incorporar a la población que estaba en las cuencas hidráulicas de Llobregat, pues ya son más. Si consigo incorporar a la gente del Pirineo, más. Si consigo incorporar a la gente de Marruecos, de China, pues todo esto me permite aumentar la fuerza de trabajo de la cual extraigo plusvalía. Pero muy bien, llega un momento en que una vez se cubre todo el planeta, esto implica aumentar la población. Pero ese aumento de población aumenta el coste absoluto de la producción. Porque cuanto más densa es la población, más caro nos va a salir reproducir esta población. Y nos sale más caro porque al final los recursos son limitados. El agua, el suelo, etcétera, es limitado. Si vamos colocando más sujetos sobre ese territorio, sobre ese planeta, aumenta el coste de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, con 5 veces más población sobre un territorio, a lo mejor puedo producir 5 veces más trigo, pero ahora es más caro producir ese trigo, porque me requiere fertilizantes, medios, inversión energética para traer el agua, etc. Por tanto, claro, esto aumenta ese coste de reproducción y esto genera una tensión, porque disminuye la ganancia, objetivamente. Es decir, porque, claro, si no produzco 5 veces más trigo, me voy a quedar sin trabajadores. Y por tanto, sí, por una parte se aumenta la población, por otra parte disminuye la ganancia, con lo cual se acaba produciendo un cierre del circuito que es una contradicción entre lo que queríamos, aumentar la ganancia, y los resultados derivados de aumentar, pero con un efecto colateral. Y es que, claro, si tenemos 5 veces más población sobre el mismo territorio, estamos presionando y erosionando el territorio que se produce aquí. Y por tanto, vamos a tener efectos pues, desde contaminación de las aguas, desde erosión de la tierra, desde pérdidas de terreno cultivado. Subimos a la terraza de esta facultad y podéis observar el Bajo Llobregat. El Bajo Llobregat era una zona hortícola donde se producían muchos alimentos. Y precisamente la zona en parte se explica por ese tener cerca ese gran recurso productivo en el delta del Llobregat. Si ahora nos subimos a la terraza, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Qué ha sido de las tierras de cultivo? Todavía quedan algunas manchas, pero son manchas. Y la tendencia es a la presión, abrir el periódico, la presión sobre tal ayuntamiento, sobre todo para urbanizar, para poner una fábrica, para crear el aeropuerto, para ampliar las autopistas. Se produce un problema de destrucción de la naturaleza y de disminución de la ganancia. Bien, efecto. Y esto, estructuralmente, está en las leyes que plantea Marx. No es la maldad, que también puede haberla, del especulador o del que. No, es que el sistema está demandando aumentar la población y presionar más sobre el medio. Claro, ¿cuál es el resultado? El resultado es lo que estamos observando. Y esto lo tenemos aquí desde el inicio de nuestra era hasta la actualidad, la evolución de la población. Esto, matemáticamente, es una función exponencial como una casa, es decir, además de las bonitas, estas de que pones los
los datos, haces una regresión y te sale una ecuación exponencial perfecta. Pero claro, esto se da en un planeta finito, un planeta que tiene límites, que no puede seguir creciendo. Esto, digamos, volviendo para atrás, en un modo de producción tributario, en la Roma imperial o en el Egipto de los faraones, jamás el faraón hubiera permitido una cosa de estas, porque sabía que tenía conflicto social servido. Pero claro, el Egipto de los faraones se basaba sobre la extracción del excedente agrario y no iba a permitir que existieran más trabajadores de los que las tierras necesitaban. Cualquier trabajador de más implicaba reducir su excedente. El capitalismo no. El capitalismo además tiene otro elemento vinculado a esta cuestión, que es la existencia de un ejercicio de reserva, sobre el cual comentaremos más adelante. Por tanto, es un sistema que hace crecer la población. Algunos modelos económicos, después que explicamos en la facultad, por ejemplo, el modelo de Harrod-Domar, que es aquel pues se basan en explicar el crecimiento del Producto Interior Bruto en el crecimiento de la población. Pues ¿qué sentido tiene que crezca la economía en función de qué? Es decir, que ahora la economía es el doble porque hay el doble de habitantes. Pero esto es un indicador de bienestar. No lo es. ¿Y por qué es un objetivo que aumente la producción? Sin tener en cuenta que nos está aumentando también la población. Es un objetivo porque la clase capitalista depreda, absorbe excedente en función del Producto Interior Bruto. Para el Banco de Santander, que haya el doble de habitantes en Barcelona, es negocio. Para el ciudadano de Barcelona, que tiene que pagar más caro sus pisos, el hecho de que Barcelona duplique su Producto Interior Bruto en costa de que haya el doble de habitantes no le representa ningún beneficio. Nos coloca en un ranking más alto. Pero si todo el incremento se explica solamente porque aumenta la población, pues más bien es todo lo contrario. Pero se simplifica, se sitúa como objetivo puramente ese crecimiento cuantitativo de las mercancías. Bien, estamos ante una trayectoria que tiene diversos motivos técnicos, la aparición de nuevos modelos médicos, de nuevas medicinas, la reducción de enfermedades, la mejora del conocimiento científico. Muy bien, eso nos explica técnicamente qué hay en esta evolución, pero no nos lo explica socialmente. Las causas sociales del crecimiento demográfico están asociadas al modo de producción. Un modo de producción que ya le da bien que se produzca ese tipo de expansión. Respecto al problema de los recursos no renovables, aquí también se plantea otro tipo de recursos. Son recursos que el planeta tiene de forma finita. Cuanto más rápido crecemos, antes vamos a acabar con ello. ¿Qué quiere decir el agotamiento de un recurso? Bueno, claro, normalmente pues vamos a hablar de esto en un sentido económico. Que se acabe el petróleo en realidad no quiere decir que acabemos con la última gota de petróleo, sino que acabamos con el petróleo que es rentable extraer. Que haya 10 litros de petróleo a 300 metros de profundidad, pues es como si se hubiera agotado. Porque cortar, perforar esos 300 metros para llegar a coger esos litros, pues no nos compensa. En este sentido económico, se entiende para agotar un recurso cuando deja de ser rentable económicamente acceder a él. Pero esa no rentabilidad es relativa al modo de producción y es relativa, obviamente, también a la tecnología. Depende de los medios que tengamos de perforar, será más o menos claro, podemos acceder a esta cuestión. Parte de estos no renovables pueden ser reciclables. Por ejemplo, el petróleo no es reciclable. Lo quemamos y nos queda un sitio. Pero pues el hierro sí lo es. Ahora bien, el agotamiento de las minas de hierro hace que tengamos que recurrir al hierro reciclado. Y esto
implica costes importantes, porque normalmente los productos reciclados están dispersos en el territorio, tienen que ser tratados, concentrados, transportados y requieren un coste importante. Por tanto, claro, aunque parte de estos sean reciclables, los costes de recogida aumentan en la medida que se agotan. Es mucho más fácil obtener hierro de lámina que tener el hierro de las vigas que seguro que hay dentro de este hormigón. Pero a ver quién se pone a romper el hormigón para sacar unos cuantos kilos de hierro. El coste de esa operación es altísimo. Y frente a esto, pues la economía intenta buscar soluciones, y la solución pues, que al final encuentra son este tipo de modelos de optimización del valor actual. Estos modelos que se utilizan pues, en la economía convencional, pues los descubre un neoclásico bastante sensato, que era Jevons, poniéndose a estudiar pues, la explotación de las minas de carbón en Inglaterra. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Dice, aquí tenemos R es lo que extraemos, P0 sería, P es el precio de que vamos a vender ese carbón y C es el coste de extraer ese carbón. Podemos hacer una suma, una distribución de R's, R en el año 0, en el año 1, en el año tal, hasta llegar al año 50, tal que haga máximo el dinero que capitalizamos a día de hoy. Es decir, yo puedo decir, si tengo una mina de carbón, que lo más sensato es sacar 10 toneladas de carbón el próximo año, 9 el siguiente, 8 el siguiente, etc. Cuanto más nos alejamos, estamos dividiendo esa cantidad por la tasa de interés compuesto. Y por tanto lo que hacemos es, de alguna manera, considerar en los valores presentes el sacrificio de distribuir esa producción a lo largo, pues, por ejemplo, de 10 años. Ahora bien, esto es un óptimo para el sujeto que vive hoy. O sea, Jevons va con la fórmula y le dice, oiga, usted en los próximos 10 años, si tiene 100 toneladas de carbón, tiene que extraerlo de esta manera. Pero claro, es obvio que llega un momento en que se acaba la mina. Y ahí viene el problema. ¿Cómo pueden intervenir en ese mercado aquellos que tan siquiera ni han nacido? Es una falsedad. Estas ecuaciones lo que hacen es, para el hoy, con la visión de lo que tenemos, de que nos da el momento actual, ver qué senda de explotación se puede producir para maximizar el valor económico en el mundo real. Pero claro, esto implica pues que dejamos fuera a todos aquellos que no están en el mundo real. Por eso, Jevons mismo reconoce que no es posible encontrar una solución a este problema. Y acaba diciendo, oiga, yo puedo darle esta fórmula para el empresario de la mina, pero al agotamiento del carbón no le puedo dar una respuesta. Y por tanto, la única conclusión posible es que cuando hablamos de un recurso no renovable, lo explotemos al mínimo nivel posible. Bien. Y en esto Jevons es razonable. Dice, no engaña, dice la verdad. Es un neoclásico, que examina con sinceridad el problema. Frente a esto, la economía capitalista ha generado una respuesta que se basa, digamos, en una especie de cuento de la vieja. En esencia, dice, oiga, no nos hemos de preocupar de esta cuestión, porque gracias a este dinero que vamos a extraer de este carbón, vamos a disponer de dinero para encontrar una solución al problema en el futuro. Y por tanto, como la humanidad siempre ha encontrado soluciones, saquemos todo el dinero que podamos, que gracias a ese dinero encontraremos una solución a este problema que estamos generando. Bueno, esta argumentación pues consigue colar. Con modelos matemáticos muy sofisticados, consigue colar y hay gente que se la cree. Pero hay formas
de reducirla a lo que es una propuesta, digamos, absolutamente imbécil. Por ejemplo, el señor más millonario de este mundo, esos que aparecen en la lista en el primer sitio, con todo el dinero que ha acumulado en su vida, ¿puede evitar su muerte? Según la aplicación de esta falacia, pues con ese dinero podrías evitar la muerte. No es problema que nos quedemos sin agua, porque ya encontraremos la solución. Pero ellos se mueren. También. Es decir, eso es una falacia que simplemente procura evitar que observemos la realidad de ese problema, que los recursos agotables no tienen reposición y que no tenemos solución a esta cuestión, excepto, eso sí, de reducir tanto como podamos su uso, cuando es un recurso que no podemos reponer, con la esperanza también de que a lo mejor podemos encontrar un sustituto, pero a lo mejor, porque no es evidente que se pueda encontrar un sustituto. Con ese crecimiento exponencial que tiene el capitalismo, lo que estamos haciendo es acortar el tiempo que nos queda del uso de esos recursos. Otro de los problemas, bueno, y a este nivel, un ejemplo claro en esta cuestión, pues lo tenemos con el petróleo. Ya el famoso gráfico este, de que, bueno, la producción de petróleo está aumentando, pero llegamos desde los 70 descendiendo en el descubrimiento de nuevas fuentes, que dan al gas del petróleo. Es decir, claro, si no miramos esto, y vemos esto al menos hasta aquí, el petróleo no se acaba, esto, cuando se acabe habremos descubierto un sistema para ir a mayor profundidad, habremos abaratado costes, esa visión optimista del... Pero si tenemos en cuenta en la otra parte, ya era evidente, digamos, desde mediados de los 60, que ahí había problemas. Había problemas que, en fin, cualquier persona que no estuviera en la obsesión económica del crecimiento hubiera analizado muy fácilmente. Es un recurso agotable que se agota. Y por tanto, claro, se empieza agotando el nivel de los descubrimientos, pero bueno, como nos quedan minas, seguimos aumentando. Claro, llega un momento que ya esto se va agotando y llegará un momento en que decrecerá. Bueno, estamos hablando de un recurso agotable. Se puede plantear, hay soluciones, quizás podríamos discutir, seguramente hay soluciones al problema del petróleo en cuanto a energía. Otra cosa es, claro, el petróleo lo estamos quemando para producir energía, pero se debe producir medicinas, plásticos, etc. Es decir, que esto que parece secundario, cuando no nos quede petróleo, dentro de 40 años, pues consideraremos que era una absurdidad estar quemando, porque digamos, es la forma, digamos, de darle una peor utilidad a ese recurso. ¿Os imagináis un mundo sin plásticos? Por ejemplo. Pues no, claro, no se acaba solamente, se acaba. Pero incluso aquí es posible que haya soluciones técnicas. Es posible que podamos transitar a un sistema energético que utilice el hidrógeno como forma de acumulación de energías renovables. El problema es cuando esto presiona sobre cosas que no tienen respuesta ni alternativa, al menos conocemos. Por ejemplo, cuando se está erosionando la tierra fértil. Porque claro, con la comida la cosa es bastante más complicada. No vale con una innovación, con colocar unas placas solares. No. El problema pasa a ser un problema de productos físicos que sirven para asegurar la vida. En fin, bueno, esto ya lo que comentaba, desde los neoliberales pues han intentado escaquear de este problema. Y hoy en día también esto es una cuestión, digamos, pues se procura reflexionar en lo mínimo posible, porque es, digamos, un tipo de tensión para el cual pues no hay respuesta y es mucho mejor pues simplemente ni prestarle
atención precisa. ¿Y por qué no se le presta atención? Porque hay otros objetivos que están por delante, que es aumentar el excedente. Y es muy evidente que cualquier reflexión en esta línea conduce a limitar el excedente, a limitar el crecimiento. Por tanto, si eso está asociado a esta cuestión, más vale que desaparezca del mundo académico, que se le preste la mínima atención posible y a ver hasta dónde podemos seguir viviendo de esta ficción. Los recursos renovables, como os decía, son recursos que técnicamente pueden explotarse sosteniblemente. Es decir, es posible pues, que el agua, la pesca, los bosques, los utilicemos y se reproduzcan por ellos mismos. De hecho, la humanidad son recursos que ha venido utilizando desde siempre y ha podido, pues, durante largos periodos, mantenerlos sostenibles. La única condición, lo que os explicaba, es que la tasa de explotación sea menor que la reproducción. Una cosa bien sencillita, que cualquier técnico sabe. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que sistemáticamente se sobrepasa. Sistemáticamente. Ahora mismo, ayer, CITES, el organismo que se encarga de la protección de las especies en peligro, pues ha decidido que los límites que se proponían para preservar la existencia del atún rojo, pues que son prescindibles. Es decir, una especie pues, que está desapareciendo, que tiene ahora a lo mejor, está en el 3, en el 4% de lo que había estado en el Mediterráneo. Y que tenemos conocimiento científico para saber que o se detiene severamente su explotación, o ese animal que es reproducible, y que por tanto, sabemos de los dibujos que ya el Tartesos o los fenicios ya pescaban atunes. Y eso nos ha llegado hasta el siglo XX. Ha habido una explotación sostenible en el Mediterráneo de este recurso. Pues lo vamos a hacer desaparecer en 30 años. Lo vamos a hacer desaparecer en 30 años. ¿Cuál es el problema? ¿Desconocimiento científico? A veces sí. Pero en la mayor parte de casos no es el motivo. Tenemos conocimiento científico de lo que está ocurriendo con la atmósfera, con la pesca, con los bosques, con la tierra fértil. Eso sí, se procura que esos científicos tengan al mínimo de audiencia posible. Se separa el análisis técnico, esos informes que hacen y tal, eso no vale no se puede publicar, son informes reservados. Y mientras tanto lo que se publica pues sea ver cómo podemos sacar la quinta derivada de la demanda de las patas de rana en los restaurantes indonesios. Y eso es un motivo para una tesis doctoral y para tener un artículo. Pero cuando se abordan problemas reales, no, es una cuestión sensible, esta información está reservada. Hay mucho conocimiento científico en estos ámbitos, a la cual, más que estimular su difusión, se procura todo lo contrario. Y entonces, ¿cuál es el motivo? Si sabemos que eso se va a agotar, ¿por qué se sigue sobrepasando esa tasa de reposición? Porque se busca el excedente. Ahora y aquí. Y lo que ocurra, que dentro, pues que nuestros hijos no puedan ver lo que es un atún en el mar, les importa 3 poquitos. Claro, hay que decir que cada pieza de atún pues vale 6.000 euros. Y en una sola lanzada se pueden capturar 500 atunes. Al menos hasta ahora. Los razonamientos científicos, sostenibilidad del futuro, pesan poco. Hay que entender cuál es la lógica, cuáles son las leyes que nos impulsan a este suicidio social. Aquí tenéis un ejemplo de esta cuestión. En este dibujo tenéis los stocks de pesca, la evolución entre el año 75 y el 2003. Y se examinan pues, el orden de un centenar de stocks, de los más importantes. Este está sacado de FAO, del informe anual que hace FAO sobre pesquerías. Pues bien, estos que están en redondo son los recursos que todavía podríamos explotar un poco más,
que están subexplotados, los stocks de pesca que están subexplotados. Bien, ¿qué ocurre? Pues está muy claro, ¿no? Desde el 74 al 2003 la tendencia es a bajar. Bien, en este caso no hay problema, los recursos está bien que se exploten a su límite de sostenibilidad. Si están menos explotados, que se exploten hasta ese límite. También podríamos discutir sobre esto, porque también tienen que haber unos márgenes de garantía. Pero bueno, aceptemos esta cuestión. Esta curva es la que están plenamente explotados. Es decir, los que están ya en el límite. Y esta otra, de los triángulos, son los recursos que están sobreexplotados, en trance de agotamiento, en trance de destrucción. Bien, sobre estos puntitos, FAO ha puesto estas curvas. Estos informes, por lo que os comentaba, ¿no? de que pues muchos de estos datos se ocultan. FAO no miente. Pero hay años en que aparece este cuadro y hay años en que no aparece. Este año, por ejemplo, 2003, como veis, el triangulito había bajado un poquito, y esto les permite hacer una curva que parece como si se inclinara hacia abajo. No es el caso. El caso es que esto sigue y progresivamente, ya veréis cuál es la tendencia de los recursos pesqueros sobreexplotados, que se acercan ya al 30%. Muchos de estos recursos a veces se recuperan en facilidad, pero muchos no se recuperan. Tenemos un caso, un ejemplo, el bacalao en Canadá. Hace 20 años que no se pesca. Y el bacalao no ha vuelto a seguir. Un recurso renovable que se venía explotando desde el tiempo de los vikingos. Hay leyendas sobre si los vascos habían llegado antes que Colón, a Terranova, detrás del bacalao, porque era dinero. En cualquier caso, y los vikingos llegan a Islandia desde Escandinavia, detrás del bacalao, hay que echar las narices para irte con un barco de vela hasta la zona de Islandia. Y esa explotación se ha mantenido estable hasta el siglo XX. Y en el siglo XX la era agotado. Era un recurso que durante siglos había producido alimento, producto, y es un recurso que simplemente, pues en este ámbito, hemos dejado de tener. Se puede explicar esto, y curiosamente, en el caso de Canadá, hay que decir que las universidades de Canadá disponían de muy buenos biólogos, de muy buenos matemáticos, de muy buenos modelizadores. Y sin embargo, con todo ese conocimiento, se carga el recurso. ¿Por qué? ¿Porque los científicos calculan mal? No. Porque pasa que los científicos, por ejemplo, en este caso, claro, tienen un tipo de predicciones con grados de incertidumbre. Y siempre de esa incertidumbre, dicen, bueno, el año que viene puede que estemos entre 20 o 30. Pues siempre se supone que estábamos en lo más alto. ¿Por qué? Porque había una presión interna, no científica, una presión económica, a sacar el máximo posible de excedente, porque el sistema económico necesitaba más recursos, más inputs, más medios de producción para ejercer la reproducción empleada del capital. No es casualidad, es una ley social que está incorporada dentro de este sistema. Y claro, los recursos que hoy tenemos en crisis, que son renovables y están en crisis, es el agua potable, es la tierra fértil. Y estos dos recursos son mucho más graves. Su agotamiento o su degeneración es muchísimo más grave que el petróleo. Porque esos recursos dan alimento directo a la población humana. Están los bosques, están los pastos, está la pesca, recursos que explotados científicamente pueden generar una producción sostenible. Que tenemos el conocimiento para saber qué capacidad de carga tienen unos pastos, qué capacidad de carga tiene una pesquería o qué capacidad de carga tiene un bosque. Pero el mundo se está desforestando. Cada día. El mundo está perdiendo tierra fértil cada día. En los deltas de los ríos,
en la urbanización de territorios, en un proceso que pues, puede llegar a ser irreversible. Bien, otro de los problemas que os mencionaba era el problema medioambiental. Ese crecimiento ilimitado termina por alterar el medio en que está la sociedad. Ese crecimiento continuo, sostenido, acaba condicionando no solo los recursos directos, la pesca, los bosques, sino recursos que aparentemente no tienen ninguna utilidad. Cada día están desapareciendo miles de especies en los bosques tropicales. Muchas veces, especies que ni tan siquiera, en su mayor parte, ni tan siquiera conocemos. Porque son especies endémicas de un determinado lugar que pues liquidamos ese medio y antes de que hayamos llegado a catalogarlas, pues ya han desaparecido. Claro, percibimos si desaparece el atún o desaparece una ballena, porque son muy visibles. Pero está desapareciendo una determinada bacteria, un determinado hongo, una determinada planta en un ecosistema selvático, un determinado tipo de insecto, pues simplemente lo desconocemos. Y claro, hemos visto en el siglo XX un miserable hongo que no servía, que a duras penas estaba catalogado, pues resulta que servía para producir antibióticos. El penicilino acaba teniendo una utilidad fundamental para la sociedad humana. Bien, ¿cuántos recursos estamos perdiendo en la vida de hoy? Y hay que decir, las multinacionales se preocupan de esta cuestión, están como locas catalogando y generando bancos genéticos, recogiendo especies de los bosques que están destruyendo. Pero claro, también, ¿en qué términos? Porque están pensando que en el futuro quien necesite de estas variedades genéticas va a tener que ir a esos bancos artificiales a tirar y a pagar por acceder a esos recursos. Bien, evidentemente también esta es otra fantasía. Muchas de estas especies que estamos destruyendo solo son viables en ecosistemas complejos. Y por tanto, pues ese hongo, sin el insecto, la bacteria, etcétera, que lo acompañaba, pues no es viable. No es viable y reconstruir un ecosistema es algo pues, que a la naturaleza parece que le cueste poco, a veces le cuestan muchos miles y miles de años, pero que con los medios artificiales es extremadamente complejo reconstruir. Y además se trata de problemas, cuando hablamos del tema medioambiental, que sobrepasan la acción de los estados. Cuando una empresa decide tirar residuos radioactivos en el mar, pues es muy complejo de poder regular esta cuestión. O tirar veneno de otro tipo. Cuando una empresa, pues por ejemplo, para poner sistemas de estos de extinción de extinción de medios de espacios ecológicos, por hablar de un tema que más o menos conozco. En el Atlántico, todo lo que es la zona central del Atlántico, hay toda una barrera de volcanes submarinos que va de norte a sur, del cual, pues aquí hay Islandia y todos tenemos toda una cadena de montañas. Bien, esto es una falla y por tanto esto genera un volcán submarino. Pues bien, en esos volcanes submarinos se ha detectado que hay formas diversas de vida, algunas de ellas muy complejas, incluso sistemas de vida que no se basan en un ciclo del oxígeno, etc. Pero bueno, en el entorno de esa vida, un volcán de este tipo, pues a lo mejor puede tener 5 kilómetros cuadrados, no más. En el entorno de esa montaña, pues aparecen peces que se pueden comer. Bueno, pues la industria pesquera se ha dedicado a esquilmar con sistemas de arrastre, con un sistema muy depredador, esos volcanes submarinos. Muchas de las especies existen solo en uno de ellos. Se saca el pescado. Aquí pues nos lo comemos como lenguado. No es lenguado, son variantes, son distintos, pero bueno, fuera te lo comes como lenguado. Un volcán de este tipo puede trabajo a 15 días o más, yendo para muy lejos. Pero después de esto ha desaparecido otro ecosistema. Y no solo rompen los corales que hay, destruyen los entornos, y cuando ves pues, el paisaje
¿Qué dejan? Pues simplemente han destruido, se han llevado a lo mejor el 3% de la biomasa, porque es lo que se puede vender. Nadie se va a comer un coral de alta profundidad, ni se va a comer muchos de los animales, porque no. A lo mejor se han llevado el 3% de la biomasa, pero de paso, pues han destruido ese entorno. Y a lo mejor un barco de estos, pues en solo una temporada de pesca ha destruido 20 o 30. ¿Cómo regulan los estados esto que son aguas internacionales? Pues es muy complicado. Y ya se encargan además estas multinacionales de que no se regulen ni sobre los fondos del mar, ni sobre la atmósfera, ni sobre aquí los recursos que tienen esa situación mundial. Bien, las multinacionales, que esas sí operan a nivel mundial, detraen esos beneficios, a pesar que muchas veces supone la destrucción. No sé, pero muchas veces, por ejemplo, que os ponía, supone la destrucción. Ya no habrá más. Esa variante que existía en ese lugar ha dejado de existir. Bien, Marx denuncia cómo el capitalismo mercantiliza el mundo, cómo reduce todo a cuestiones valorables, transferibles, capitalizables, que puedan entrar en el ciclo de reproducción de la mercancía. Evidentemente, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que no todo es capitalizable, aunque haya modelos económicos que intenten explicar pues cómo se forman las parejas por intereses de economía en función de los recursos, la capacidad que tiene la vida, en muchos aspectos no es reducible a términos monetarios. Pero el modo de producción capitalista para el cual todo lo que hay en la naturaleza tiene sentido si sirve para aumentar la plusvalía, pues hace todo el esfuerzo posible por capitalizar ese entorno. Estamos en un contexto en que además muchos de estos procesos simplemente no son reversibles y no tenemos capacidad, es decir, si exterminamos la última ballena, no tenemos capacidad para volver a crear una ballena. Si exterminamos el atún o si exterminamos una selva o un manglar en las zonas deltaicas, pues simplemente este proceso no es reversible. Y muchas veces vivimos en una fantasía pensando que, claro, la destrucción, la degradación del territorio es algo que ocurre solo en los países desarrollados, ¿no? Y vemos pues en esas líricas películas pues, que hay un mundo lejano en las selvas, en los desiertos, en la Antártida, pues que más o menos continúa virgen. Pero es que hoy en día puedes estar en medio del Sahara y encontrarte una bolsa de plástico. Que no una, centenares, porque no se degrada. Puedes estar en una zona de África pues, donde había habido selvas, que no queda, o del Amazonas, y no queda nada. Muchos de los grandes mamíferos están desapareciendo de forma irreversible. Y además, otro de los problemas es que para el capitalismo no es fácil cuantificar, porque lo lleva al mercado, el valor que obtiene de esa destrucción. Es decir, para esa empresa pesquera que destruye ese monte marino, sabe cuántos kilos de pescado y a qué precio la ha vendido. Es decir, lo que sacas de ahí es muy fácil de cuantificar. Ahora bien, los costes derivados de la contaminación son muy difíciles de cuantificar y a veces sobrepasan en mucho, pero mucho, los beneficios que se han obtenido. Os voy a poner otro ejemplo, perdonadme que siga poniendo ejemplos de pesca, pero es lo que conozco. En el litoral de Cataluña. El litoral de Cataluña existía en los fondos marinos más cercanos a la costa un tipo de poblamiento que era la Posidonia oceánica. Son unas plantas, no son algas, son plantas, que ocupan su ciclo derivado de, como las plantas terrestres, de la energía solar.
Por tanto, estas plantas solo crecen a poca profundidad. Más allá de 50 metros no llega al sol, por tanto no podría ser posible todo el ciclo asociado a la clorofila y por tanto están solo en las capas superficiales. Bien, estas plantas servían, toda esta pradera, que era una franja que se daba a lo largo de la costa, para muchas cosas. Por ejemplo, era donde las larvas de pescado se escondían y bajaban su mortalidad. Como podéis imaginar, un pueblecito pequeño que está en un fondo que solo hay arena, pues lo tiene muy complicado escaparse, porque cualquier pez más grande lo ve y es un objetivo muy fácil. Si se puede esconder en esas praderas o en árboles que pueden tener esto 1 metro, 2 metros, medio metro, pues eso aumentaba, y claro, aumentaba la tasa de reproducción de los pescados. Bien, el método de pesca que tenemos aquí, tenemos 300, del orden ahora deben tener unos 300 barcos, es el de arrastre, que es arrastrar por el fondo del mar una serie de cadenas metálicas con un saldo detrás que se llevan todo el pescado que hay. Estamos hablando del orden de 300 empresas que ocupa cada una, pues 3, 4 trabajadores, tampoco. Bien, al pescar sobre este fondo, ¿qué han hecho? Pues han ido erosionando estos fondos. Y prácticamente hoy debemos estar pues a un 20% de las praderas que teníamos. Bien, ¿qué han causado? En primer lugar se han asfixiado a sí mismos, claro. Porque en los años mediados de los 80, Cataluña sacaba de 60.000 toneladas de pescado, ahora estamos sacando 30.000. La mitad, con tecnología mucho más sofisticada, por supuesto. Es decir, hemos bajado la producción. La pesca en Cataluña representa muy poquito. Estamos hablando, a lo mejor aquí, pues esto, están trabajando del orden de 1.000 personas, no más. Pero, ¿qué consecuencias ha traído esto? Una de las consecuencias es que, claro, además de destruir esto, y además de que no haya pescado, resultaba que estas praderas tenían un papel de fijación del suelo. Es decir, venían tempestades, y como la arena no se movía. Y por tanto, eso actuaba de barrera frente al oleaje, frente a las tempestades, frente a las corrientes. ¿Qué ocurre ahora cada vez que hay tempestad? Los pasearos por el Maresme. Se van las playas. Desaparecen las playas. Es decir, esto ha generado un beneficio cuantificable a corto plazo en los kilos de pescado que se han sacado, además, en fin, que no es todo beneficio neto, claro. Esto ha costado carburante, barcos, etc. La consecuencia es la erosión sistemática del suelo. ¿Y ahora qué ocurre? Ocurre que en la costa del Maresma, en la costa brava, los hoteleros se están arruinando. ¿Cómo van a venir turistas si no hay playas? Que venga el Ministerio de Fomento y regenere las playas y nos las vuelva a poner otra vez. Y la técnica que utilizan es una técnica brutal. Se coge un sistema de drenado, se chupa la tierra de aquí y se vuelca aquí. Esto enturbia las aguas, mata, en fin, la vida, no solo mata, digamos, a los que succionan, evidentemente, sino que además, al dejar las aguas túrbidas, porque está removiendo microarcillas, a lo mejor está en suspensión 6, 8 meses. El agua turbia no entra al sol, no se produce el ciclo de producir plancton vegetal, no hay comida para los peces, etcétera, etcétera. Pero es que además de costar una millonada que pagamos nosotros, claro, además de eso, es una mala solución. Porque al cabo de 2, 3 años vuelve a haber otra tempestad y vuelven a desaparecer las playas. Bien, el problema es que no es fácilmente cuantificable la destrucción del medio. Porque la pesca significa menos del 0,2%. Toda la pesca, no solo la del arrastre. Pero el turismo en Cataluña sobrepasa el 10%, y eso es que es un problema económico. Entonces hemos producido un daño mucho mayor de que si hubiera operado una mínima sensatez. Pero ¿cuál es la máquina que mueve el corto plazo esa depredación sobre el medio, ese
valorar solo lo que se puede sacar en lo inmediato, es las leyes que fundamentan el modo de producción capitalista. Hay que buscar en ese modo de producción en que también, evidentemente, las generaciones futuras pues no aparecen. Según la economía neoclásica, no, es que aquí los sujetos, ¿qué mecanismo hay para que la persona que vivirá dentro de 100 años pueda decir, es que yo quería ver un azul, o es que yo quería ver la selva, o quería ver el desierto sin bolsas de plástico? Ese bien habrá desaparecido muchas veces para siempre, apropiado por aquellos que tienen poder hoy en día. Bien, todo esto me lleva pues, a reflexionar sobre la necesidad pues, de repensar a la luz de lo que ha ocurrido pues, durante el siglo XX y el siglo XXI, qué consecuencias podemos sacar de todo este conocimiento. Podemos aplicarlo esto a diversas cuestiones. El mecanismo de obtención de excedente a través de la plusvalía es el único que opera. No, no es el único. El modo de producción capitalista explica cómo germina una nueva clase social y en qué basa su acumulación de capital, su acumulación primitiva. Pero una vez se ha constituido ese grupo social, va a intentar capturar excedente a través de 1000 formas. Una vez un grupo social tiene un enorme poder sobre el resto de la sociedad, este grupo social no se limita a la explotación puramente capitalista, sino que busca otras formas de obtención de excedente. Por ejemplo, en el caso de la renta, es un caso que se conoce desde el siglo XVIII. Ricardo plantea ya a inicios del siglo XIX en qué consiste la renta. La renta se deriva de cuando en un proceso de producción tenemos costes estructurales asociados a la diversa calidad de los recursos en la obtención de la producción. Por ejemplo, pues cuando estamos, en el caso de Ricardo, explotando diversas calidades de tierra, pues ¿qué ocurre? Pues que el precio del producto lo marca la tierra de mejor calidad, es decir, la tierra de peor calidad. Volviendo a los modelos que os explicaba Diego Guerrero, el coste de producción es capital constante, medios de producción, más capital variable, más la ganancia asociada a la plusvalía. Muy bien, esto es lo normal. Pero cuando tenemos tierra de varias calidades, primero, claro, se cultiva la tierra de mejor calidad. ¿Y el precio cuál es? Este de aquí. Esta es la lógica del modo de producción capitalista. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esta tierra no es suficiente para abastecer la demanda de la población? Pues se pasa a cultivar tierras de una calidad inferior. Ahora el precio, pero para que se cultiven estas tierras peores, tiene que subir el precio. El propietario de las tierras buenas, ahora obtiene una cantidad adicional. No por la lógica capitalista, sino por otra lógica distinta, la lógica del rentismo. Por un problema de posición en la propiedad. Bien, podemos... y por tanto, pues bueno, si hay tierras de 3 calidades, digamos, pues esto, el precio la marca el coste de producir en la peor tierra, y los otros obtienen renta. Ahora bien, esta renta, lo que es importante, es que no tiene reglas de apropiación. Y esto genera un problema. Los productos que tienen renta, por ejemplo, los pozos de petróleo. ¿Quién marca el precio del petróleo a nivel mundial? Pues el coste de extraer el peor petróleo. Si necesitamos petróleo y hay que sacar de los fondos marinos, y ese es el más caro, el precio mundial del petróleo es función del coste de extraer el petróleo más caro. Y los que tienen un nivel de explotación más barato, por ejemplo, en la península arábiga, porque ahí no hay problema, se benefician de esa renta. Ahora bien, ese excedente no es capitalista. No está asociado al trabajo,
está asociado al derecho de detentar, a tener la fuerza para apropiarse, simplemente. Y es algo que evidentemente esto es anterior al capitalismo. Pero esto genera un problema. Cuando hay renta diferencial, evidentemente puede tener efectos sobre el precio de la tierra si se sigue comerciando, y eso en parte, por ejemplo en el caso pues, de las tierras, puede absorber esa diferencia. Pero cuando estamos hablando de recursos, en la medida que no hay reglas económicas para distribuir el excedente de la renta, esto es fuente de conflictos, porque al final quien decide es la fuerza en la obtención de renta. Y hay diversas disputas. Por ejemplo, la renta, si una explotación tiene renta, ¿quién tiene derecho a quedarse? Por ejemplo, los pozos de petróleo. El propietario de ese pozo, el estado donde está ese pozo, el que lo extrae, el que lo transforma, el que lo transporta. No hay reglas de carácter capitalista que nos digan quién se lo tiene que llevar, y por tanto al final quien se lo lleva es aquel que tiene fuerza, y asociados a esto hay evidentemente posibilidades de lucha. Ahora bien, y tenemos, de hecho, pues podemos aquí exponer algunos ejemplos, ¿no? Es decir, un ejemplo, pues lo que están intentando hacer las empresas petroleras americanas y iraquíes, pues llevarse la renta del petróleo. Otra cosa es que la población iraquí les deje, pero este era el plan. Por tanto, estaba muy claro quién se iba a llevar esa renta. Hay otras medidas, por ejemplo, digamos, pues la pesca, los productos pesqueros libres, los cuales pues también generan renta. Pues, durante mucho tiempo, pues en España esa renta se la queda a la gente que trabajaba ese producto. Hay otro tipo de situaciones, pues cuando se lo queda el Estado. Y también dentro de eso hay dos modalidades. Por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en Noruega, la renta del petróleo se la queda al Estado, pero la distribuye entre los ciudadanos. O el modelo de Arabia Saudí. Una parte de la renta, no toda, pero una parte se la queda al Estado y se la quedan los que controlan el Estado. Es decir, que el control del Estado inmediatamente nos pone otro problema. Muy bien. Si la renta se la propia del Estado, ¿cómo se distribuye entre todos los ciudadanos? Ahora bien, en esa disputa, ¿quién está en mejores condiciones para apropiarse de esa renta? En un modo de producción en que hay un grupo social que ha centralizado la propiedad, ¿quién está en mejores condiciones de apropiarse de este excedente? Indudablemente los capitalistas. No porque ese sea un negocio capitalista, ni se rija sino porque tienen una posición tan dominante a partir de la extracción de la plusvalía que entran en esta. Otras cuestiones. El último día lo planteaba Antonio Domènech. Este proceso de robo y de privatización. Esto no tiene un carácter capitalista. El capitalismo, su objetivo o su eje es la extracción de plusvalía. Ahora bien, esa clase social que surge de esa acumulación es la que está en mejores condiciones pues para directamente robar, apropiarse pues de los recursos que o no tenían propietario o las más de las veces lo que tenían era un propietario social. El agua, los bosques, etcétera, que eran utilizados por las comunidades locales, son apropiados por esos grupos capitalistas. Por ejemplo, lo que hizo United Fruits en Centroamérica. Robo sistemático a la población indígena. Esto no es un proceso de acumulación capitalista, pero es un proceso que ejercen los capitalistas que se han lucrado y tienen el poder gracias a la obtención de plusvalía. Hasta el punto que a veces pues, la cosa queda confusa. United Fruits ahora tiene que comercializar las bananas con esa etiqueta de chiquitita, que parece hasta una cosa latinoamericana, porque ya, claro, tiene tan mala fama, bien a pulso, pues que ya no quiere aparecer
con ese nombre marcado por la historia de genocidio y de robo sistemático a que ha sometido a muchas poblaciones para robarles la tierra. Eso no es un problema de capital, es robo, es quitar, sacar a los indígenas porque no tienen títulos de propiedad, porque compro a los gobiernos para que me emitan estos títulos, etc. Pero va más allá, no solo es el agua, la atmósfera, los bosques, es la apropiación de bienes intelectuales, es la privatización del conocimiento intelectual, que también tiene sus problemas, claro. Es decir, claro, yo compro pues tal película o tal novela y restringo su difusión o hago pagar o tal medicina o tal procedimiento técnico. Esa apropiación de bienes sectoriales, que muchas veces son bienes libres, generadas en forma de actividad no lucrativa por las universidades, por la academia, por la aportación de científicos, de médicos, etc., se apropian para generar negocio. Esa apropiación tampoco tiene carácter, es otra forma de esa depredación. Otra forma de depredación es la especulación financiera. Hay que tener claro, la especulación no es una actividad propiamente capitalista. Entra en la parte del robo. Es decir, cuando se roban las pensiones sobre la base de la especulación financiera, eso no es consustancial al modo de producción capitalista. Sin embargo, eso es posible porque hay capitalistas que han acumulado una posición de poder, de control de ese capital que les permite, pues, hacer un salto cualitativo. No, ahora no es que me quede una parte del tiempo de trabajo, me quedo con tus ahorros, con tus recursos, con tu tierra, con tus deudas, etc. Y bueno, claro, ya la última forma sería, digamos, pasar al tema militar. Otra cuestión es el tema del ejército de reserva. El capitalismo, es decir, ¿cómo es posible que los trabajadores acepten trabajar por menos de lo que producen? Este problema se lo plantea Marx y da una respuesta. Es posible porque el modo de producción capitalista existe un ejército de reserva. Y esto que nos parece tan normal también es una particularidad de este modo de producción. Como os decía antes, en el feudalismo no había una persona que no trabajara. Porque si no se iba a la guerra, se liquidaba la población, se construían murallas o pirámides para liquidar la excelencia del fuerza de trabajo. El único sistema, el único modo de producción que tiene gente permanentemente sin trabajar es el modo de producción capitalista, precisamente porque en el mercado de trabajo la oferta sea sistemáticamente superior a la demanda y sea posible extraer plusvalía. Si no, no podría existir esa diferencial. Ahora bien, esto quiere decir que hay muchas personas en ese ejército de reserva que consumen poco, pero sin trabajar. Y esas personas no son un accidente del sistema, tienen una función. Tienen que existir para que el modo de producción capitalista se reproduzca. Y claro, dices, bueno, es que estas personas tienen un bajo nivel de renta. Cuidado, tienen un bajo nivel de renta, pero a veces niveles bajos de renta no significa que no tengan un efecto importante sobre el medio. Porque estas personas pues tienen que desforestar para tener energía. Tienen que roturar tierras marginales para poder producir algo, para alimentarse. Y muchas veces pues, lo que producen es estar incidiendo en tierras no viables de cultivo no sostenible. Es decir, atención, no siempre, es decir, la pobreza no siempre degrada poco el medio. La existencia de pobreza también, en muchos lugares, en muchos aspectos, puede ser un factor de aceleración de la destrucción del medio natural. Es decir, otra cuestión, y evidentemente esto no quiere decir que sea responsabilidad de los pobres, es responsabilidad de aquellos que los han sumido en la pobreza. Pero una persona pobre puede, un colectivo social pobre, puede producir efectos importantes de degradación también del medio. Evidentemente, pues la otra cuestión, ¿no? De que, claro, el aumento de población reduce de hecho el poder adquisitivo. Es decir, cuando en un entorno
en ese mismo medio estamos duplicando la población para que produzca más, para que aumente la plusvalía absoluta, para que haya más ejército de reserva, claro, se produce una situación en que si hay recursos limitados, esto aumenta el coste. Si los recursos están limitados y los tienes que pagar, por ejemplo, el tema de la vivienda, porque claro, evidentemente, si en un espacio la población se duplica, quiere decir pues, que, por ejemplo, la vivienda costará el doble. Ya por la vivienda, lo que se refiere al terreno, porque ahora hay más población. Pero, en otro sentido, también se reduce, digamos, lo que podríamos denominar el salario natural. Es decir, aquellas cosas por las cuales no se paga y se usufructa. Es decir, que puede ser pues, las zonas de paseo, los espacios naturales donde la gente ejerce el ocio, lo que es el agua a la cual se accedía. Es decir, ese derecho a la naturaleza que tenía cada ciudadano, pues claro, si se duplica la población, quiere decir que se te reduce a la mitad. Y esta lógica afecta más a los pobres que a los ricos. Porque claro, si estamos hablando de una población que se ha duplicado, ahora me costará el doble la vivienda. Pero claro, si al mismo tiempo los ricos han multiplicado por 10 su renta, pues aunque se duplique el precio de la vivienda, ellos superan perfectamente esta situación. Es decir, para el rico, el aumento demográfico no le resulta tan costoso, bueno, siempre que su crecimiento de renta sea superior al crecimiento de la población. Esto quiere decir, pues si tenemos, para poner un ejemplo, ¿no? Se duplica la población en un mismo espacio. Para el trabajador normal, para el ciudadano normal, ahora el piso le costará el doble. Pero si la riqueza se polariza y hay quien gracias a ese aumento de población ahora ingresa 10 veces más, también se le encarece la vivienda para él. Pero esto se compensa, pero esto se ha enriquecido 10 veces, quiere decir pues, que ha pasado pues, de lo que antes le costaba a 1 a lo que ahora le cuesta 2, pero él su ingreso pasa de 1 a 10. Es decir, la degradación del salario natural presiona sobre la calidad de vida de los más pobres y en cambio impacta mucho menos a los más ricos. Estos pues, son los que se pueden comprar una isla en Grecia o se pueden porque pueden enfrentar, aunque también hay que decir el peso demográfico a nivel planetario también afecta a los ricos, y a veces también les preocupa esta cuestión, pero queda situado en un plano secundario porque afecta sobre todo a aquellos que tienen menos renta. Finalmente, pues hay otro aspecto, que es que en el campo de la reflexión, ¿no? Todo el tema del complejo militar industrial. El capitalismo no es un modo de producción que se basa en el militarismo. Esto también hay que tenerlo claro. El origen de la riqueza la tiene en la producción, no en el gasto militar. Ahora bien, de nuevo, una vez se elige esa clase social y se desarrollan instituciones que permiten, a través del gasto militar, compensar la tasa de ganancia, la caída de la tasa de ganancia, pues esto puede ser un ejercicio lucrativo. Pero atención, durante un tiempo, porque esto ya no es acumulación de carácter capitalista. Es decir, es posible tener ganancias a través del gasto militar, pero el gasto militar bloquea la reproducción ampliada. Basta ver pues, algunos gráficos, incluso parte de la contradicción en que se encuentra hoy Estados Unidos. El gasto militar en Estados Unidos. Bueno, aquí hay un error, hay una distorsión, porque esto aquí es 350, es decir, el gráfico tendría que decir, ya era muy alto. Pero en el curso, desde la crisis financiera del año 98, y no es casual, desde la crisis de los mercados asiáticos, este gasto militar ha aumentado prácticamente al doble. Al doble. Bien, ¿qué impacto tiene en esta cuestión? Pues claro, siguiendo el esquema del capital, pues estos no son medios de producción.
Esto no amplía la reproducción, esto es destrucción de excedencia. Y por tanto, gastos de este tipo pues acaban condicionando, a corto plazo, permiten encontrar actividad y tener ingresos de origen no capitalista, de origen basado en la producción. Pero el sistema económico agudiza su pérdida de tasa de ganancia. Porque estamos hablando de productos que ya no sirven para generar nuevos productos ni para generar acumulación. Y por tanto, esto lleva a que a medio plazo, pues un sistema, una sociedad que tiende hacia ese proceso es una sociedad que pierde capacidad de crecimiento y puede acabar perdiendo, incluso en parámetros capitalistas, capacidad de objetivo. Por tanto, estamos hablando de un proceso del cual pueden ser motor capitalistas, gente que ha ganado dinero en la actividad capitalista, pero es un proceso que ya no tiene carácter capitalista, porque aquí lo que estamos ya no es acumulando bienes de producción, sino más bien bienes de destrucción. Bueno, a nivel de conclusión, ¿no? Es decir, ¿nos sirve el marxismo para enfrentar el reto actual? Sin duda, pero un marxismo que hay que saber leer, hay que saber buscar primero en qué parte se levantaba ese contexto, pero luego recuperar y adecuar explicaciones que sean útiles para entender este contexto. Estamos en un mundo finito y un mundo finito no puede crecer infinitamente. Los capitalistas están en un modo de producción que necesita crecer infinitamente y por tanto van a intentar frenar tanto como puedan cualquier cambio de modelo productivo que implique abandonar esa senda del crecimiento infinito. Pero claro, en la medida que se pone la necesidad de que la sociedad recupere un equilibrio por el entorno que tienda a un crecimiento cero, esto implica que el conflicto social será menor. No, al contrario. Porque una sociedad de crecimiento cero es una sociedad que abre otro debate, que es el problema del reparto. El modo de producción capitalista ha encontrado una solución a lo largo del siglo XX, que es, bueno, hay desigualdades, unos crecemos más y otros crecéis menos. Pero en nuestro modelo todo el mundo crece. Y es cierto que esto ha permitido complicidades a lo largo del siglo XX. Bueno, es verdad, tú te enriqueces más, pero yo, si miro 10 años antes ahora, estoy a lo mejor. Acepto esa desigualdad también porque el conflicto civil también tiene costes para toda la sociedad. Ahora bien, si se plantea el crecimiento, que esta sociedad cambiara el modelo, suponiendo que el modo de producción capitalista, que no lo puede hacer, dejara de crecer, esto pone socialmente otro problema sobre la mesa, que es el problema del reparto. Muy bien, es limitado lo que tenemos, pues vamos a ver cómo lo repartimos. ¿Cómo lo repartimos entre países desarrollados y países en vías de desarrollo? Entre personas ricas y personas pobres. Abre otro nuevo debate. Y también implica otro problema, porque técnicamente hemos tenido una ciencia económica que lo que le preocupaba era cómo se crecía. Y esto en el fondo es un problema, digamos, un problema muy simple. Es bastante más complejo ver cómo aumenta el bienestar de las personas en un contexto de recursos limitados, porque quiere decir que la calidad de vida se mejora atendiendo a otro tipo de variables y se mejora atendiendo a factores cualitativos y no meramente cuantitativos. Y por tanto hay toda una vieja economía pues, que queda obsoleta, que es una economía más compleja. Hemos de ver que no dejamos de ser una parte del sistema ecológico, que la economía es un subsistema del sistema ecológico, que en el capitalismo lo normal pues es el crecimiento, que ese crecimiento no lleva al final a más desarrollo y que efectivamente la tradición marxista nos sirve para explicar el porqué de donde estamos, para entender por qué se están produciendo estas tendencias que pueden parecer irracionales. Ahora bien, hay que resituar parte de estas reflexiones
porque, digamos, el tema de los límites sobre el entorno en que se desarrolla la actividad económica, pues ha sido algo que a lo largo del siglo XX pues no ha centrado tanto la atención, pero que ahora entramos en una situación a partir de los 90 del siglo XX en que hace inevitable esa confrontación. Bien, ¿qué implica? Pues, por tanto, reintroducir este problema de límites que ya había visto Marx en la reflexión de carácter marxista. Implica, como reflexionaba antes, una visión más dulcificada del conflicto social. Es decir, pues bueno, ahora vamos a modernizarnos y eso, pues el conflicto social del siglo XX, las revoluciones, las tensiones, ya ha quedado superado. Mi percepción es que es justamente lo contrario. Es justamente lo contrario, porque al llegar, cuando el modo de producción llega a estos límites, lo que se pone en evidencia es que no hay una salida negociable. Es decir, es necesario cambiar las relaciones de producción simplemente para que la sociedad pueda vivir, no tan solo para que no haya injusticia, sino para que la sociedad pueda sobrevivir. Y esto implica, pues, poner en primer lugar la necesidad de acabar con un modo de producción capitalista. Por tanto, en lugar de dulcificar, lo que hace es agudizar las tensiones. Evidentemente, si se acaba con el mito del crecimiento, se nos pone además otro problema, lo estaba mencionando, el problema del reparto. Porque eso deviene mucho más a vivir. Es decir, oiga, ¿por qué yo voy a acceder a ese nivel tan bajo de ingresos si esto es todo lo que hay? Y esta es la situación en la cual los medios en que hemos de sobrevivir. Por tanto, implica que acabar, eliminar o desmitificar la posibilidad de que en este sistema pues podamos seguir en un crecimiento que algún día nos beneficie a todos. Que también hay que decir que es falso, pero es un mito que ha funcionado. Es decir, es falso porque cuando vemos cómo ha evolucionado el planeta en el siglo XX, y vemos que en lugar de converger, lo que se ha producido es una divergencia mayor. Pero, a pesar de todo, es cierto pues, que ese mito cultural a través de las películas, de la cultura, de la televisión, pues ha dado ilusión a la gente de que era posible ese crecimiento. Aunque se viviera en Bombay o se viviera en Lagos, pues la gente tenía la impresión de que algún día podrían vivir su sería como Nueva York. Bueno, esta nueva situación desmitifica y pone el tema del reparto en primer lugar. Ahora bien, también genera problemas. Genera problemas porque el horizonte de un no crecimiento va a generar dificultades entre los trabajadores del centro y de la periferia. Es decir, porque los modelos de vida tendrán que adaptarse a otro tipo de situación. Dificultades, por una parte, aunque lo que está en juego es la sostenibilidad de la sociedad humana, pero también romper esa estrategia pues, que permitía la existencia de una aristocracia obrera, de un grupo de trabajadores que tenían un cierto nivel algo superior al resto de trabajadores. El proceso en que estamos entrando es un proceso pues, que va a eliminar este tipo de diferenciaciones y, pues bueno, aunque se tenga que abordar pues, esta cuestión compleja, difícil, nos sitúa en un nuevo escenario en el siglo XXI, pues que lejos de, a mi entender, lejos de ir a una situación de posmodernidad, de final de la historia, de final de los conflictos sociales, como se pensaba que podía ser en los años 90, a lo que vamos es a redescubrir que las tensiones sociales, los conflictos, el intento de mantener la explotación del hombre por el hombre, es lo que nos explica con más solvencia en qué mundo estamos y a qué tensiones se ve sometido este mundo. Y vamos a dejar
pues aquí la explicación, que creo que ya me he pasado, como no tenía nadie que me echara la boca, pues paramos aquí. Un debate. Que tenim minuts si voleu fer coses. Voleu preguntar, tenim 2 minuts. No és obligatori. El tema del militarisme no l'he entès, és a dir, no es pot entendre com una despesa, perquè igual, en comptes d'orientar la despesa sanitària, s'orienta la despesa militar. Aleshores no veig quina funció diferent hem vist la relació amb l'acumulació. Bueno, en el sentit que no permet acumulació. I per tant, tot allò que va a aquest sector militar no entrarà com a mitjà de producció en el cicle següent i per tant no augmenta la capacitat de reproducció del sistema. Per exemple, al llarg del segle XX veiem com Alemanya i Japó, països que són castigats i no tenen exèrcit, són els que en els anys 50 tenen un creixement més ràpid. De tal manera que aquest càstig esdevé una benedicció per ells, perquè estàs fent un estalvi perquè tot el capital que destines, que generes, va, o una part molt significativa, a reproduir el capital. En una societat com l'actual, que les tensions socials estan portant a un augment de la despesa militar, clarament, el gràfic que posava, als Estats Units en aquell moment d'una despesa militar com mai ha tingut a la seva història. I la Segona Guerra Mundial. A part, bé, això significa que una part de la maquinària, que podria ser locomotores, que podria ser autovies, que podria ser... se'n va a produir objectes que no milloren l'economia, que no milloren la capacitat productiva del sistema. I per tant el que fan és entrar en un procés en què a mig termini accelera la caiguda de la taxa de guany. El problema aquí, jo ho posava aquí com qüestió de reflexió, el problema és que a curt termini permet augmentar els beneficis perquè tens un sector campiu que li vens un submarí, un barco, un avió a un preu molt més alt del mercat. Però a llarg termini, com a sistema econòmic, això detrau la capacitat de generar taxa de guany. Perquè al final algú té de pagar aquesta maquinària que en el millor dels casos no servirà de res. Bé, en tot cas ho plantejava com qüestió de reflexió i també en un sentit, i és que el mode de producció capitalista no és un mode de producció que per ell mateix basi el seu desenvolupament en el militarisme. Una altra cosa és que per acumular pot utilitzar, però l'eix del creixement capitalista és la producció de la producció. Una altra cosa és que els capitalistes tenen tant poder, en el cas dels Estats Units tenen poder polític per al sistema de lobbies, doncs els resulti més fàcil optar per la via de pressionar el sector públic perquè els hi comprin aquests productes. Però això el que comporta és anar a una situació en què baixa la taxa de guany, perquè no hi ha acumulació de capacitat productiva. I per tant, el que volia remarcar aquí és que això, en lloc de solucionar, agudita els problemes, perquè la taxa de guany està baixant. Hi ha una part d'objectes que no serveixen per ampliar la reproducció de capital.
en función de esto mismo. El gasto armamentístico, el gasto militarista, ¿acaso no está en función de una acumulación, digamos, no es una inversión capitalista, no hay un capital que retorne directamente de la inversión, pero el fenómeno de la acumulación primitiva vía guerras, vía presión militar, vía expropiación, y si no veamos lo que pasa en Medio Oriente, se produce, o sea, no es un gasto absolutamente... Sí, hay que matizarlo de otra parte, ¿no? Porque si no... Sí, efectivamente. No. Si fuera posible, con estos medios de producción, robar y aumentar tal, podría ser objeto de luz. Aún así, habría que reflexionar que el planeta está cerrado. Y por tanto, vamos a ver, si con muchos menos medios militares se consiguió colonizar el mundo en el siglo XIX, con un gasto mucho menor, y se saqueó todo lo saqueable, ahora, con un gasto muchísimo mayor, ¿qué rendimiento potencial existe? Pues es discutible. Pero es que además, hay la esfera de lo político. Además resulta que ya no se les deja de llamar. Es que encima es una mala inversión desde ese punto de vista. Porque luego también en resistencia social, como te va a dar el petróleo, pues te pongo un petardo cada 30 kilómetros en el gasoducto y eso te quedas encima sin podértelo llevar. También es un error de cálculo sorprendente, ¿no? El pensar que las poblaciones se van a dejar saquear. Pero incluso la desmesura del gasto militar respecto incluso esos objetivos, pues en todo caso debería ser objeto de reflexión. A pesar de porque tendemos muchas veces automáticamente, ¿no? Porque los sujetos que están detrás de esto son los mismos capitalistas. Pero cuando pasan a actuar de esta manera ya no actúan como capitalistas, actúan con otra lógica, la lógica de que tienen poder y que han tenido una riqueza inmensa por un procedimiento que le da poder político, le da manera de influir. Me voy a preguntar una vez. Sí. No, al principio has dicho que algunos discípulos de Marx habían invisibilizado el problema del sostenimiento. Entonces, estos discípulos, o estas corrientes, supongo, son base de corrientes, coinciden con las diferencias que conocemos en el tema de la lucha de clases o eso, o realmente hay problemas muy diferentes. El tema del sostenimiento, de la sostenibilidad, es un tema tan diferente que son discípulos diferentes. Vamos a ver, ahí continúa habiendo gente durante todo el siglo XX que reflexiona en todos estos problemas. Ahora bien, yo no creo que sea un problema de no querer prestar atención, sino que como en la agenda hay unos problemas mucho mayores. Recordemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que se pone en el primer plano son los problemas, son los conflictos sociales. Por ejemplo, en la guerra contra el nazismo, pues sí, claro, estaba esto, porque había... y esto hace que, porque lo que hace Afganistán es una cuestión curiosa, porque él lee cosas que todo el mundo ha podido leer, pero claro, a veces uno lee sin captar lo que está poniendo, porque tú estás buscando una determinada cosa y eso te lo pasas por alto. No prestas la atención a la profundidad que hay en ese argumento. Yo creo que es más ese tipo de cuestión que los problemas que se suscitaron en el siglo XX y también porque ese proceso todavía en el siglo XX queda aún lejano, que hace que se pierda de vista esta cuestión. Bueno, yo, primero que me pareció súper interesante su plática, sobre todo los puntos de llegada, ¿no? con los que termina, pero quería, digamos, como matizar algunas cosas que a mí me parece que son es tema de matiz, creo yo. Una es el tema, el énfasis que le pone al crecimiento demográfico en términos de las relaciones capital-naturaleza, ¿no? Y eso me parece que justamente la última, digamos, la crisis, una de las particularidades que ha tenido es que no solamente ha sido financiera, económica,
sino justamente que ha tenido otras características y que tienen que ver con disponibilidad, agotamiento de disponibilidad de recursos naturales, pero también con la crisis del sistema alimentario a nivel global. Y esta última, digamos, el sistema agroalimentario lo que justamente muestra es que el factor de crecimiento de población, que es un argumento de los neomalthusianos, es totalmente insostenible, porque ahora hay alimentos para alimentar al doble de la población que existe en el planeta. Entonces, ese es un matiz que quería. La otra es que me parece que, justo como usted dice, las condiciones de pobreza son condiciones que pueden generar deterioro ambiental, y sin duda eso es, digamos, empíricamente constatable en diferentes partes del planeta. No obstante, este no es el factor determinante en términos de recursos naturales, porque si esa fuera la condición, los países empobrecidos estarían, digamos, agotando los recursos en una relación inversa a la que está ocurriendo en la actualidad. Es decir, los países enriquecidos, es decir, cada individuo, sujeta de estos países claramente ubicables, digamos, consumen el 80% de los recursos a nivel global. O sea, es justamente la contradicción del argumento que se acaba de... Pero me parece que, de nuevo, justamente por sus puntos de llegada, me parece que es solamente cosa de matices, ¿no? De ahí me parece que el argumento militar, yo creo que justamente en la lógica de la acumulación originaria, digamos, del desarrollo histórico del capitalismo, da cuenta que sin, digamos, sin el proceso militar es imposible el desarrollo capitalista, porque justamente la propiedad social, digamos, hubiera mantenido el control sobre los recursos de producción, pero es necesario el uso de la violencia, de la fuerza, lo que lo garantiza, ¿no?, en última instancia. Y eso es constatable en la actualidad, porque yo creo que estando en España o digamos, en la Europa central, digamos, la vida cotidiana no se desarrolla en medio de las armas, pero el resto, digamos, del planeta, más que ser un bien, digamos, de destrucción, es un bien de consumo. Las armas son un producto de consumo, como podría ser cualquier otro producto, como comprar un Alka-Seltzer, como comprar... Las armas están en la vida cotidiana de una gran cantidad de países en el planeta, y entonces están en la lógica de la producción capitalista. Aparte de ser, digamos, en esa misma lógica, están siendo producidos para ser consumidos, porque además cumplen con todas las características, digamos, el tipo, las marcas, los tamaños, los colores, o sea, todo, ¿no? Entonces, pero es que además también es una producción subsidiaria, es decir, ahora los análisis, justamente la crisis del empleo en los Estados Unidos se discutía en términos de producción de empleo, como fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, yo creo que lo militar es un factor determinante de la reproducción del capitalismo, y justamente creo que cualquiera que se preocupe por pensar en cómo no es negociable el capitalismo tiene que enfrentarse al tema de la violencia, porque si no enfrenta eso, está un poco haciendo una mirada idealizada de algo que, como usted bien dijo en su cierre, es explotación del hombre por el hombre. O sea, es decir, esto va con una solución que no va a ser precisamente en una mesa de negociaciones, ¿verdad? Y creo que los costos están muy lejos de aquí, por eso es tan complicado de hacerlos percibir, y por eso me ha gustado mucho esta tensión que se pone entre los trabajadores, entre el centro y la periferia, y esta aristocracia obrera, porque esta reproducción capitalista que está costando, digamos, enormes costos en términos del nivel de violencia que implica todo ese despojo y ese saqueo de este nuevo ciclo de acumulación que es extractivo de las materias primas para su reproducción, ¿no?, de bienes de consumo en los países centrales, están pasando por esa cotidianidad de jóvenes, de chicas, chicos que están inconscientes de dónde sale un paro, de dónde se piensa la posibilidad de una renta básica en términos de su actividad. Es decir, eso
implica, digamos, pensar cuál es la reproducción, digamos, del sistema capitalista y la relación con la naturaleza, cuando la naturaleza que está siendo expoliada es la que no está aquí. Podríamos hablar. Yo no, de acuerdo con la función, y yo creo que es un tema de debate, ¿no? Que quizás teníamos que haber dedicado más atención al seminario, es el tema militar, ¿no? Esa interacción compleja que tiene, por eso yo apuntaba que es una cuestión de reflexión. Ahora, lo que sí quiero comentar respecto al tema de alimentos y población, es decir, evidentemente, no quiero mantener una posición malthusiana de decir es que no podemos alimentar, no es este el problema. Técnicamente tenemos margen. Ahora, cuando nos preguntamos por qué se está presionando a la naturaleza con una tasa de duplicación de la población cada 30 años, independientemente de otros problemas, si la podemos o no podemos mantener. Porque, es decir, en condiciones de catástrofe, pues sí que se puede mantener, en condiciones de... Pero eso es lo más útil para la sociedad. Y ahí viene la siguiente. Entonces, ¿qué razón? Desde mi punto de vista, solo se puede explicar en el interés de la obtención de plusvalía que siga existiendo una razón sistemática para favorecer las condiciones de reproducción ampliada de la población. Que es un problema distinto, es decir, esto no implica criticar que es el modo de producción capitalista el que empuja a esa reproducción para que exista ese ejército de reserva, etc. No quiere decir que tengamos que eliminar la población o que el mundo no pueda sostener la población actual, pero sí que quiere decir que hemos de pensar en si situamos a las personas en el centro, la calidad de vida, la educación, las posibilidades de vivir dignamente, quiere decir que esto es una cuestión que hay que replantear y que está asociada a ese modo de producción. Es decir, técnicamente es verdad, podemos producir más alimentos, podríamos cambiar la dieta y alimentar mejor a muchísima más población, incluso a los que están comiendo muchas veces con exceso. Les mejoraríamos las condiciones de vida si comieran de una forma más integral. Es una parte también importante del planeta. La gente que tiene exceso de ingesta o ingesta excesiva de grasas o de azúcares, pero la otra cuestión es, ¿tiene sentido mantener ese riesgo? ¿Y hasta cuándo? Este es otro problema. Es decir, bueno, podemos duplicar, ahora somos 6.400 millones. Quizás técnicamente, podríamos tener una discusión, podemos duplicar a 12.000 en 35 años. Actualmente está demostrado, la crisis lo demostró, digamos, los datos que uno puede obtener en el FAO, o sea, todos los argumentos que puse tienen datos de... Ah, sí. No. Muy bien. Al cabo de 35 años más, entonces vamos a pasar de 12.000 a 24.000, a 24 y de 24. Es decir, en algún momento, no porque todas las especies biológicas tienden a vivir en el crecimiento cero. Eso es lo normal. La anormalidad de lo que estamos viviendo, desde mi punto de vista, tiene una causalidad en el modo de producción. Eso no quiere decir que, claro, su producción sea malthusiana. Bueno, como no cabemos los 6.000, pues vamos a liquidar la mitad de la población. Atención, cuestión que empieza a ponerse de soslayo en algunos foros. Cuando se plantea, sea en la OMS, sea en FAO, sea el planteamiento mismo de variar hacia la producción de energía vegetal, pues tiene que ver también con esto. Pues bueno, vamos a dejar sin alimentos y vamos a no. Ese debate está, no quiero ahora. Desde mi punto de vista sí que es interesante ver que, digamos, en el capital hay una explicación causal y pocos pensadores como Marx son capaces de intuir lo que podría pasar 150 años después. Quizás otro pensador, digamos, que también es popular y conocido, que es Julio Verne, que ahora otro socialista, un luchador de la Comuna de París, pues puede ser que está a la par, con muchos más errores y tal, pero bueno, también. Pero gente que en el siglo XIX tuviera la capacidad de ver, que no es una capacidad de ver, es una capacidad de analizar las leyes sobre las que funciona la sociedad y pensar esto extrapolado, repetido, a dónde nos puede llevar. Pues en parte está
ahí. Pues personalmente yo estoy contraponiendo a ese argumento de Marx, digamos, no. Es justamente que lo que mostró la crisis agroalimentaria es que mientras que la cantidad de personas superaron los 1.000 millones quienes experimentan hambre en el mundo, las multinacionales, 5 o 10 más importantes, aumentaron en 800% sus ganancias de un año a otro. Eso es el punto, eso es capitalismo salvaje, y esos multinacionales tienen países de origen, tienen casas matrices, tienen países centrales, estados, gobiernos que les respaldan, y tienen detrás ciudadanas y ciudadanos que se tienen que hacer responsables de las autoridades indígenas. ¿Es así? ¿Había alguna palabra más? Pues vamos a